Estaba en el supermercado Soriana con mi hijo cuando la cajera me miró sorprendida y dijo: «Don Roberto, es la tercera vez hoy». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era mi primera vez en ese lugar. Acababa de llegar desde Guadalajara para visitar a mi hijo en la Ciudad de México. Antes de que pudiera responder, vi la expresión en el rostro de mi hijo. Era terror puro. Sus ojos se abrieron como platos. El sudor comenzó a brotar en su frente y con voz temblorosa me agarró del brazo y dijo: «Papá, tenemos que irnos ahora mismo». En ese momento no comprendía nada. ¿Por qué la cajera pensaba que me conocía? ¿Por qué mi hijo parecía tan desesperado? Y cuando llegamos al carro y vi lo que había en el asiento trasero cubierto con una cobija, mi corazón se detuvo. Mi mundo entero se derrumbó en un instante. Lo que descubrí ese día sobre mi propio hijo me destruyó de una manera que nunca hubiera imaginado posible. La traición no venía de un extraño, venía de la persona por quien había sacrificado toda mi vida. Y lo peor es que apenas estaba comenzando a descubrir hasta dónde llegaba su engaño. Sígueme hasta el final y comenta desde qué ciudad de México o Latinoamérica me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Cuando salimos del supermercado, mis manos temblaban tanto que no podía abrocharme el cinturón de seguridad. Mi hijo Miguel conducía en silencio, mandíbula apretada, manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No me atrevía a preguntar. Una parte de mí no quería saber, pero otra parte, la parte que había criado a este hombre, que había curado sus rodillas raspadas, que había trabajado doble turno para pagar sus estudios, esa parte necesitaba respuestas. Me llamo Roberto Domínguez. Nací en Guadalajara, Jalisco, y pasé 40 años trabajando como electricista. Primero para una empresa y después manejando mi propio pequeño negocio. Mi esposa María falleció hace 12 años de cáncer. Fue repentino, devastador. De la noche a la mañana me encontré solo con 3 hijos que dependían de mí. Miguel, mi hijo mayor, tenía 23 años cuando su madre murió. Estudiaba administración de empresas, siempre había sido el más ambicioso de mis hijos. Luego venía Mónica, de 20 años, que estudiaba enfermería. Y el más pequeño, Tomás, apenas tenía 17 años. Cuando María murió dejó deudas, muchas deudas. Había intentado lanzar un pequeño negocio de comida para eventos que fracasó. Me dejó con una hipoteca por pagar, préstamos en curso y 3 hijos que dependían de mí. No tuve tiempo de llorar corcatamente a mi esposa. Tenía que levantarme y trabajar. Conseguí un segundo empleo haciendo mantenimiento en la madrugada. De 5 a 8 de la mañana trabajaba en 2 residenciales. Luego regresaba a mi trabajo de electricista hasta las 11 de la noche. Dormía 5 horas si tenía suerte. Mis manos se volvieron callosas y cicatrizadas. Algunas noches mi espalda me dolía tanto que no podía salir de la cama, pero no podía detenerme. Miguel era mi orgullo. Siempre había sido un muchacho brillante, responsable. Cuando su madre murió, me prometió que terminaría sus estudios y que me daría una vida mejor. Lo juró sobre la tumba de María y yo le creí. Trabajé aún más duro para que él pudiera concentrarse en sus estudios. Vendí las pocas cosas de valor que tenía, incluyendo mi anillo de bodas. Miguel nunca lo supo, nunca quise que cargara con esa culpa. Cuando se graduó consiguió empleo en una empresa multinacional. 2 años después le ofrecieron un traslado a la Ciudad de México. Era su gran oportunidad, recuerdo el día que me lo dijo. Sus ojos brillaban de emoción. Me dijo que en unos años me llevaría a vivir con él, que me compraría una casa, que por fin podría descansar. Lo prometió frente a sus hermanos, frente a toda la familia en una cena que organizamos para celebrar. Lloré de felicidad esa noche. Todo el sacrificio había valido la pena. Miguel se fue a la Ciudad de México hace 6 años. Al principio llamaba seguido. Enviaba dinero cada mes, no mucho pero algo. Me hablaba de su departamento, de su trabajo, de lo bien que iban las cosas. Después de 2 años conoció a una mujer. Se llamaba Valeria. Era de Monterrey.
trabajaba en la misma empresa. Nunca me cayó bien, para ser honesto. La conocí algunas veces por videollamada. Había algo en su mirada, algo frío, calculador. Pero Miguel estaba enamorado, y yo quería que mi hijo fuera feliz. Se casaron en una ceremonia pequeña en la Ciudad de México. No pude ir porque tenía problemas de salud en ese momento y el viaje era agotador. Me dolió no estar ahí, pero Miguel prometió que me llevaría pronto de visita. Después de la boda las llamadas se volvieron menos frecuentes, una vez al mes si tenía suerte. El dinero que me enviaba también disminuyó hasta que dejó de enviar por completo. Cuando preguntaba, siempre tenía una excusa. Estaban ahorrando para una casa. Valeria había dejado su empleo para hacer una maestría. El costo de la vida en la Ciudad de México era muy alto. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Mientras tanto yo seguía trabajando a mi edad, con manos que se debilitaban, con una espalda que me dolía tanto, que había noches en que no podía salir de la cama. Mónica, mi hija, me ayudaba cuando podía, pero ella tenía su propia familia. Tomás intentaba establecerse en el trabajo. No quería ser una carga para ellos. Hace 3 meses Miguel me llamó. Fue una sorpresa porque casi 2 meses habían pasado sin noticias. Sonaba extraño, distante. Me dijo que Valeria estaba embarazada, que iban a tener un bebé. Debía haber sentido alegría pura. Iba a ser abuelo por primera vez del hijo de Miguel. Pero había algo raro en su voz, algo que no podía identificar. Pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo estaba estresado por el trabajo. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido de repente, dijo, «Papá, ¿por qué no vienes a visitarnos? Ya ha pasado demasiado tiempo sin que veas dónde vivimos». Mi corazón saltó. Después de 6 años, por fin iba a ver a mi hijo, conocer a mi nuera en persona, ver con mis propios ojos la vida que había construido. Tomás me ayudó con el boleto. Miguel envió dinero para el autobús. Era la primera vez en años que me enviaba algo. Debí haber visto eso como una señal de advertencia, pero estaba tan emocionado que no pensé claramente. Si esta historia está resonando contigo, dale like para que más padres sepan que no están solos. Y suscríbete al canal para más, los consejos del abuelo que te ayudarán en la vida. Llegué a la Ciudad de México un viernes por la tarde. Miguel me fue a buscar a la terminal de autobuses Tapo. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había subido de peso, tenía ojeras profundas bajo los ojos, se veía más viejo que sus pero lo abracé con toda la fuerza que mis brazos cansados podían dar. Mi muchacho, mi hijo mayor, me había hecho tanta falta. El abrazo que me devolvió fue breve, casi incómodo. En el metro intenté hacer conversación. Pregunté por Valeria, por el bebé, por el trabajo. Sus respuestas eran cortas, evasivas, mantenía los ojos fijos en su celular. Llegamos a su departamento, era un edificio decente en lo que parecía ser un barrio tranquilo cerca de la colonia del Valle. Subimos al 3er piso. Cuando abrió la puerta, Valeria estaba ahí. Su vientre ya estaba bastante visible. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Educada, fría, pero muy fría. El departamento era más pequeño de lo que había imaginado. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina estrecha, pero estaba bien decorado, limpio. Me mostraron el cuarto de huéspedes donde me quedaría. Era pequeño, con una cama individual y un armario. Me dijeron que podía quedarme 2 semanas, que después de eso tenían compromisos y necesitarían el espacio. 2 semanas. Después de 6 años sin vernos, me estaba dando 2 semanas. Tragué mi decepción y sonreí. Al menos estaba con mi hijo. Esa primera noche preparé la cena. Insistí. Quería hacer algo por ellos. Hice birria tapatía, el platillo favorito de Miguel desde niño. Pasé toda la tarde en esa cocinita. Valeria me miraba desde la sala con una expresión que no podía descifrar. Cuando serví la cena, Miguel apenas la tocó. Dijo que ya no le gustaba tanto la birria, que su estómago ya no toleraba comidas tan pesadas. Valeria ni siquiera lo intentó. Dijo que el olor le daba náuseas por el embarazo.
Esa noche lloré en silencio en mi camita individual. Algo estaba mal, muy mal, pero todavía no sabía qué. Los días siguientes fueron extraños. Miguel salía temprano al trabajo y llegaba tarde. Valeria pasaba el tiempo en la recámara o salía con amigas. Yo estaba solo en el departamento la mayor parte del día. Limpiaba, cocinaba, intentaba ser útil. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré una pila de sobres en un cajón. Eran facturas por pagar, pilas de factura, tarjetas de crédito con saldos enormes, miles y miles de pesos de deudas, facturas médicas, un aviso de desalojo fechado 2 meses atrás. Mi corazón comenzó a latir rápido. Eso explicaba mucho. Por eso Miguel había dejado de enviarme dinero. Por eso se veía tan estresado. Tenían problemas financieros graves. Esa noche cuando Miguel llegó, le preparé un té de manzanilla, como cuando era niño, y suavemente pregunté si todo estaba bien con el dinero. Se puso pálido y luego furioso. Me dijo que no tocara sus cosas, que eran asuntos privados. Nunca me había hablado de esa manera. Mi Miguel, que siempre había sido respetuoso, me estaba gritando. Valeria salió de la recámara y se puso a su lado. Me dijo que era indiscreto, que no tenía derecho de hurgar en sus asuntos. Me sentí tan pequeño en ese momento, tan viejo, tan fuera de lugar. Esa noche los escuché discutir en la recámara. Las paredes eran delgadas. Valeria decía algo sobre dinero, sobre un plan. Miguel parecía angustiado. No pude escuchar todo, pero oí mi nombre varias veces. Decidí que al día siguiente hablaría con Miguel con calma, de padre a hijo. Le ofrecería ayuda. Tenía algunos ahorros, no mucho pero algo. Había vendido mis viejas herramientas eléctricas a un coleccionista y había ahorrado ese dinero para emergencia. Era para mi futuro, para cuando ya no pudiera trabajar. Pero Miguel era mi hijo. Si tenía problemas, lo ayudaría como siempre lo había hecho. Al día siguiente era sábado. Miguel dijo que tenía que ir al supermercado a comprar cosas para la semana. Me pidió que fuera con él. Me pareció extraño, porque siempre era Valeria quien hacía las compras. Pero estaba feliz de pasar tiempo con él. En el carro intenté hacer conversación. Conté historias de cuando era niño, tratando de conectar con él, de encontrar a mi hijo detrás de este hombre estresado y distante. Apenas respondía. Llegamos al Soriana. Era una tienda grande, de esas que tienen de todo. Miguel me dio un carrito y comenzamos a recorrer los pasillos. Noté que estaba nervioso, sudando, aunque el aire acondicionado estaba fuerte. Revisaba constantemente su celular, agarraba productos de la estantería y los metía en el carrito casi sin mirar qué eran. Comenta abajo qué harías tú en esta situación y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Cuando llegamos a la caja, había un cajero joven, quizás de unos. Comenzó a escanear los productos, luego me miró y dijo con una sonrisa amable: «Otra vez usted, don Roberto. Es la tercera vez hoy». El tiempo se detuvo. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Tercera vez. Acababa de llegar ahí. Era mi primera vez en ese supermercado. Era mi primera vez en ese barrio. Antes de que pudiera decir algo, sentí la mano de Miguel apretar mi brazo fuerte. Lo miré y lo que vi en su rostro me aterrorizó. Pánico puro. Sus ojos estaban desorbitados. Su rostro había perdido todo color. Me apretó más fuerte y dijo entre dientes: «Papá, nos vamos ahora». El cajero notó que algo pasaba. Su sonrisa desapareció. «¿Está bien, señor?» Miguel ya estaba empujando el carrito lejos de la caja. «Nos equivocamos de tienda. Nos vamos». Me jaló del brazo, casi arrastrándome hacia la salida. Dejamos el carrito lleno ahí. La gente nos miraba. El cajero nos llamaba. Confundido, casi corrimos hasta el carro. Una vez adentro, Miguel arrancó tan rápido que las llantas chirriaron. Sus manos temblaban sobre el volante. Yo estaba en shock, tratando de entender qué acababa de pasar. Finalmente encontré mi voz. «Miguel, ¿qué fue eso? ¿Por qué ese tipo me llamó don Roberto? ¿Por qué dijo que era mi tercera vez ahí?» No respondió,
Sus ojos estaban fijos en el camino. Mandíbula apretada. Miguel, respóndeme. Me estás asustando. Silencio. Miré hacia el asiento trasero buscando una explicación, cualquier cosa que me ayudara a entender. Fue entonces cuando lo vi. Una cobija doblada, pero debajo asomaba algo. Una bolsa del mismo Soriana del que acabábamos de huir. Con manos temblorosas extendí la mano hacia atrás y levanté la cobija. Lo que vi me cortó la respiración. No era una bolsa. Había 3 bolsas llenas de productos. Comida, artículos de tocador, productos para bebé, todos con etiquetas de precio. Nada había sido pagado. Dios mío, el murmullo salió de mi boca sin poder controlarlo. Miguel frenó tan fuerte que fui proyectado hacia adelante. Gracias a Dios llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estacionó el carro a un lado del camino y se quedó ahí sentado, con sus manos en el volante, respirando fuertemente. Miré las bolsas, luego a mi hijo, luego las bolsas otra vez. Mi mente se negaba a aceptar lo que era tan obvio. Miguel. Mi voz salió quebrada. ¿Qué es esto? Silencio. Miguel, por favor. Finalmente se volteó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de frustración, de vergüenza, de enojo. Es comida, papá. Es comida para nosotros, para Valeria, para el bebé que viene. Sentí el mundo moverse bajo mis pies. Pero estas bolsas no están pagadas. Las robaste. Decir esas palabras me dolió físicamente. ¿Desde cuándo haces esto? Secó sus lágrimas con enojo. ¿Qué querías que hiciera, papá? Nos van a desalojar el próximo mes. Debo 4 meses de renta. Las tarjetas de crédito están al máximo. Valeria no puede trabajar por el embarazo de alto riesgo. Mi sueldo apenas cubre los gastos médicos. ¿Querías que dejáramos morir de hambre al bebé? No podía respirar. Era como si alguien estuviera apretando mi pecho con ambas manos. Este no podía ser mi Miguel, mi hijo, el muchacho que había criado con valores, con principios, que iba a la iglesia conmigo cada domingo, que había prometido cuidarme en mi vejez. Miguel, esto es robo, es un delito, podrías ir a la cárcel. Se rió, una risa amarga sin humor. ¿Y qué sugieres, papá? Que regrese a Guadalajara fracasado, que admita que no lo logré aquí, que todo el sacrificio que hiciste fue enano. Esas palabras fueron como cuchillos, cada una se clavaba en mi corazón. Preferiría que regresaras fracasado pero honesto, que verte terminar en la cárcel, hijo mío. Esto no está bien, y tú lo sabes. Se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto. Había dureza en sus ojos, resentimiento, honesto como mamá. Ella era honesta, intentó hacer las cosas bien. ¿Y sabes dónde terminó? Muerta de estrés a los 50 años, dejándonos una montaña de deudas. Yo no voy a ser como ella. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. No hables así de tu madre. Mi voz temblaba. Ella hizo lo mejor que pudo. Nos amaba. Bueno, su amor no pagó las cuentas, ¿verdad? Fuiste tú quien tuvo que matarse trabajando. Tú, con tus manos destruidas, tu espalda rota. Ella nos dejó en la ruina. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Miguel, por favor, no es culpa de tu madre y robar no es la solución. Hay otras opciones. Podemos buscar ayuda, hablar con servicios sociales. Yo puedo, tú puedes ¿qué, papá? Me interrumpió. ¿Enviarnos dinero? ¿Con qué? Con tu miserable pensión, con lo que ganas haciendo trabajitos de electricista. Cada palabra era como veneno. Tengo ahorros. No es mucho, pero... Su expresión cambió, se iluminó. Un brillo vacío apareció en sus ojos que me hizo instintivamente retroceder en mi asiento. ¿Ahorros? ¿Cuánto? La forma en que preguntó me dio escalofríos. No parecía mi hijo preguntándole a su padre. Parecía un extraño calculando una oportunidad. Miguel, ¿cuánto? Papá, insistió. Su voz era más dura. Vendí mis viejas herramientas y he ahorrado algo cada mes. Tengo como 400,000 pesos. Lo vi hacer el cálculo en su cabeza. Eso nos ayudaría. Nos daría tiempo.
Podría pagar 2 meses de renta, comprar lo que necesitamos para el bebé. Mi estómago se revolvió. No estaba preguntando, estaba asumiendo, como si mi dinero, el dinero que había ahorrado trabajando hasta que mis manos sangraran, le perteneciera automáticamente. Miguel, ese dinero es para mi futuro, para cuando ya no pueda trabajar, para emergencias médicas. Tengo 68 años, y yo soy tu hijo. Tu nieto viene en camino. ¿No quieres ayudar a tu familia? Había algo manipulador en la forma en que lo dijo, como si mi negativa me convirtiera en un mal padre, un mal abuelo. Pero algo en mí, un instinto que había estado dormido, comenzó a despertar. Por supuesto que quiero ayudar, pero no así. No para que sigas robando, no para tapar un problema que es más grande que unos meses de renta. Su rostro se endureció. Entonces no entiendes nada. Arrancó el carro y hicimos el resto del camino en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Si te identificas con esta historia, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo ayuda a que más padres sepan que no están solos. Cuando llegamos al departamento, Valeria esperaba. Miró las bolsas que Miguel sacaba del carro y sonrió. Lo ayudó a cargarlas adentro. Yo los seguí en estado de shock. Los vi guardar los productos robados como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Valeria notó mi expresión. ¿Qué pasa, don Roberto? ¿Se siente bien? Se ve pálido. Hasta la forma en que decía mi nombre sonaba falsa. Necesito acostarme. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama e intenté procesarlo todo. Mi hijo era un ladrón. Robaba quién sabe desde cuándo. Y su esposa lo sabía, lo apoyaba. ¿Qué más no sabía? ¿Qué más me estaba ocultando? Esa noche fingí dormir cuando escuché a Miguel y Valeria hablar en la sala. Sus voces llegaban ahogadas a través de la puerta. Me levanté silenciosamente y abrí apenas una rendija. Tu papá sabe. Era la voz de Valeria tensa. Lo sé, ese idiota del cajero me confundió con él. Miguel sonaba frustrado. ¿Crees que vaya a decir algo? No, es mi padre. No me va a denunciar a la policía, pero podría juzgarme. Podría negarse a dar el dinero. Silencio. Tienes que convencerlo. Hacerle ver que es por el bien del bebé. Es de esos padres que harían cualquier cosa por sus hijos. La forma en que Valeria dijo eso, con ese tono calculador, me revolvió el estómago. No sé, Valeria. Cuando le pedí el dinero en el carro, se puso raro. Creo que está molesto, pues tendrá que superarlo. Necesitamos ese dinero, y si tiene 400,000 pesos de ahorros, probablemente tenga más. Los viejos siempre esconden dinero. Mi papá no es así. Todos son así, Miguel. Y si no quiere ayudar a su propio hijo, a su nieto, entonces, ¿qué clase de padre es? Sentí la rabia hervir dentro de mí. Esta mujer hablaba de mí como si fuera un banco que podían asaltar. Dale unos días, continuó Valeria. Hazlo sentir culpable. Recuérdale todo lo que sacrificó por ti. Como ahora es tu turno de luchar y que él puede facilitar todo. Eso siempre funciona. La culpa paterna es muy poderosa. Miguel no respondió inmediatamente. Quería creer que estaba incómodo con la sugerencia de su esposa. Quería creer que algo del muchacho que había criado todavía existía ahí. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaré. Mi corazón se quebró. Cerré la puerta silenciosamente y regresé a la cama. Lloré en esa camita, en ese cuarto que no era mío, en una ciudad extraña, sintiéndome más solo que nunca. Incluso cuando María murió, al menos en ese momento tenía a mis hijos. Tenía a Miguel. Ahora me daba cuenta de que tal vez nunca lo tuve realmente. Los días siguientes fueron una actuación dolorosa. Miguel comenzó su campaña de manipulación, exactamente como Valeria lo había sugerido. Me traía café por la mañana, preguntaba cómo había dormido, me contaba historias sobre el bebé, sobre cómo quería ser un buen padre, mejor que el suyo. Ese comentario me dolió, pero no dije nada. Me decía lo difícil que era vivir en la Ciudad de México, cómo todo era más caro de lo que había imaginado,
cómo Valeria tenía complicaciones en su embarazo, y el seguro no lo cubría todo, cómo se sentía como un fracaso. Y yo, que lo conocía desde antes de que naciera, podía ver cada palabra calculada, cada pausa estratégica. Valeria también participaba en el acto. De repente era dulce conmigo. Me pedía consejos sobre el embarazo, sobre cómo había criado a mis hijos. Me mostraba fotos del cuarto del bebé que querían arreglar. Me mostraba ropa de bebé en línea comentando lo cara que era. Era todo un juego, una manipulación, y pensaban que yo era tan ingenuo, tan desesperado por ser necesitado, que caería en la trampa. Una parte de mí quería confrontarlos, decirles que había escuchado todo, pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir haciendo mantenimiento, la parte que había negociado con acreedores después de la muerte de María. Esa parte sabía que necesitaba más información antes de actuar. Una tarde, mientras ambos estaban fuera, decidí investigar. Busqué en el departamento más cuidadosamente. En el closet de su recámara, detrás de cajas, encontré más bolsas de supermercado, más productos robados. Había suficiente comida ahí para meses. Esto no era supervivencia, era un hábito. En un cajón de la cómoda de Valeria, encontré otra cosa. Joyería, aretes, pulseras, collares, todos con etiquetas de tienda sin pagar. Mi hijo y su esposa no solo robaban comida, robaban de todo. También encontré documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban la verdad completa de su situación financiera. Era peor de lo que Miguel había admitido. Mucho peor. Debía más de 2 millones de pesos entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas. Pero lo que más me impactó fue encontrar un cuaderno. Un cuaderno con la letra de Valeria. Estaba escondido entre sus cosas personales en una caja de zapatos al fondo del closet. Lo abrí y comencé a leer. Era como un diario, pero no de pensamientos íntimos. Era un plan detallado de cómo obtener dinero de mí. Había notas fechadas varios meses antes de que me invitaran a venir. El viejo debe tener ahorros. Miguel dice que siempre ha sido bueno manejando el dinero. Hay que averiguar cuánto y cómo conseguirlo. Plan. Invitarlo a quedarse con nosotros. Hacerlo sentir incluido. Necesario, mostrarle lo difícil que es nuestra situación. Usar el embarazo para generar lástima. Miguel es muy blando con él. Yo debo ser la que empuje. Se siente culpable de pedir dinero. Pero es ridículo. Es su padre. Es su obligación ayudarnos. Si podemos conseguir los ahorros que tiene, podemos cubrir las deudas más urgentes. Luego averiguaremos si tiene alguna propiedad o algo más de valor en Jalisco. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el cuaderno. Seguí leyendo. Cada palabra era como una puñalada. El problema es que el viejo puede ser terco. Miguel dice que tiene orgullo. Habrá que romperlo. Hacerle ver que si no nos ayuda, perderá el contacto con su nieto. Eso lo destruirá. Una vez que tengamos el dinero, podemos empezar a tomar distancia. Decir que necesitamos nuestro espacio como familia nueva. Miguel protestará al principio, pero terminará entendiendo. No podemos tener a su padre controlando nuestras vidas. Había páginas y páginas de manipulación calculada, de mentiras planeadas, de cómo usar mi amor de padre en mi contra. Me sentí enfermo, corrí al baño y vomité. Cuando levanté la vista del inodoro, vi mi reflejo en el espejo. Un viejo con arrugas profundas, con manos deformadas por el trabajo, con ojos cansados, un hombre que lo había dado todo por sus hijos, y este era el resultado. Me lavé la cara con agua fría, respiré profundo. Y en ese momento algo cambió en mí. La tristeza comenzó a transformarse. El dolor se convirtió en algo más frío, más claro, rabia. Pero no una rabia caliente, irracional. Una rabia fría, calculada. Me miré otra vez en el espejo, y por primera vez en varios días sonreí. ¿Querían jugar? ¿Querían manipular al viejo ingenuo? Pero lo que no sabían, lo que Miguel había olvidado porque se fue de casa hace tanto tiempo,
es que su padre no había sobrevivido 40 años trabajando, tratando con acreedores, negociando con patrones abusivos y criando 3 hijos, solo siendo ingenuo. Sabía jugar estos juegos, y los jugaba mucho mejor de lo que estos 2 niños mimados podían imaginar. Dale like a este video si crees que Roberto está haciendo lo correcto, y suscríbete al canal. Los consejos del abuelo, para más historias de vida que te enseñarán lecciones valiosas. Puse el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Tomé fotos con mi celular de las páginas más incriminatorias. También fotografié las bolsas de productos robados, la joyería con etiquetas, toda la evidencia que había encontrado. Luego me senté en la sala a esperar su regreso. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa suave, cansada, de padre. Hijos, necesitamos hablar. Miguel se tensó inmediatamente. Valeria mantuvo su máscara de preocupación. ¿Qué pasa, don Roberto? ¿Se siente bien? No me siento bien. Es solo que he estado pensando mucho estos días. En ustedes, en el bebé, en su situación. Los vi intercambiar una mirada de triunfo mal disimulado. Pensaban que había funcionado, que ya he sido egoísta, continué. Mi voz sonaba quebrada, vulnerable. Estaba actuando, y lo estaba haciendo bien. He pensado en mí, en mi futuro, en mis miedos. Pero ustedes son mi familia, mi hijo, mi nieto. ¿Qué clase de padre, qué clase de abuelo sería si los dejara sufrir cuando puedo ayudar? Vi los ojos de Valeria iluminarse. Miguel parecía aliviado, pero también un poco incómodo. Quizás todavía quedaba un poco de conciencia en él. Solo un poco. Papá, no tienes que... comenzó a decir. Sí tengo que, hijo mío. Tragué difícil, fingiendo que me costaba continuar. Es mi obligación, mi alegría. Quiero darles mis ahorros. Quiero que los usen para el bebé, para estabilizarse. Valeria casi saltó de emoción, pero se controló. En vez de eso, vino hacia mí y me abrazó. Un abrazo falso, vacío. Don Roberto, no sabe lo que esto significa para nosotros. Es usted un ángel. Una bendición. Miguel también se acercó, tomó mis manos. Papá, te prometo que te pagaremos cada peso en cuanto nuestra situación mejore. No se preocupen por eso, hijo. El dinero va y viene. La familia es para siempre. Las palabras casi me ahogaron al decirlas, sabiendo que eran mentira, sabiendo lo que realmente pensaban de mí. Solo hay un problema, dije, fingiendo pesar. ¿Qué?, preguntó Valeria, y noté un toque de alarma en su voz. El dinero está en Guadalajara, en mi cuenta bancaria. No puedo transferirlo desde aquí porque no traje mi token de seguridad. Tendría que regresar a casa para hacer la transferencia. Vi la decepción en sus rostros. Valeria recuperó su compostura primero. ¿No puede pedirle a alguien que lo haga por usted? ¿A Mónica o a Tomás? Negué con la cabeza. Solo yo puedo acceder a esa cuenta. Es una cuenta especial que abrí hace años. Ni siquiera mis otros hijos saben de ella. Era verdad, había aprendido después de la muerte de María a ser cuidadoso con el dinero, a tener cuentas que solo yo conociera. ¿Cuánto tiempo le tomaría ir y volver?, preguntó Miguel. Si tomo un autobús mañana, podría estar de regreso en 3 o 4 días. Haré la transferencia y regresaré para estar aquí cuando nazca el bebé. Era mentira. Por supuesto que no planeaba regresar nunca, pero ellos no necesitaban saberlo todavía. Valeria y Miguel se miraron. Podía ver sus cerebros trabajando, calculando. Está bien, dijo Miguel finalmente. Pero regresa rápido. Sí, lo vamos a extrañar, dijo Valeria. Más mentira. Esa noche, mientras ellos dormían, reservé mi autobús. Salía a las 6 de la mañana. También hice otra cosa. Escribí un email largo y detallado, adjuntando todas las fotos que había tomado. Fotos de los productos robados, de la joyería con etiquetas, de las páginas del cuaderno de Valeria. Dirigí el email a la administración del edificio donde vivía. Les expliqué que mi hijo y su esposa estaban involucrados en actividades ilegales, que tenía evidencia de robo sistemático y que en conciencia no podía quedarme callado.
Les pedí que investigaran y, si era necesario, contactaran a las autoridades. Programé el email para enviarse automáticamente 24 horas después de mi partida. Cuando lo recibieran, yo ya estaría seguro en Guadalajara. También envié un email a Mónica y Tomás. Les conté todo, adjunté las mismas fotos, expliqué la manipulación, el plan para quitarme mi dinero. Les dije que estaba bien, que regresaba a casa, y que por favor no intentaran contactar a Miguel, que lo dejaran enfrentar las consecuencias de sus actos. A las 4 de la mañana me levanté silenciosamente. Me vestí, hice mi maleta. Escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. La nota decía: Miguel, he reflexionado mejor. No voy a darte mi dinero, no para que sigas robando, no para que sigas mintiendo. Criarte fue el honor de mi vida. Ver en lo que te has convertido es mi mayor dolor. Busca ayuda, hijo mío. Recupera tu conciencia. Con amor y decepción, tu padre. Llamé un taxi que me esperaba abajo. Bajé con mi maleta. Cerré la puerta del departamento por última vez y me fui. En el taxi de camino a la terminal Tapo, lloré. Lloré por mi hijo. Lloré por los años perdidos. Lloré por las ilusiones rotas. Pero también, en algún lugar dentro del dolor, sentía otra cosa. Libertad. Me había liberado. Ya no era el padre que se sacrificaba hasta destruirse. Ya no era el hombre que se dejaba usar en nombre del amor paterno. Era Roberto Domínguez, un hombre de 68 años que finalmente se estaba eligiendo a sí mismo. El viaje en autobús ETN de regreso a Guadalajara fue largo. Tuve mucho tiempo para pensar, para procesar, para llorar un poco más, pero también para planear, porque esto no había terminado. No iba a permitir que Miguel y Valeria salieran impunes, y ciertamente no iba a permitirles pensar que habían ganado. Cuando llegué a la central de autobuses de Guadalajara, Mónica y Tomás me esperaban. Me abrazaron fuerte. Mónica lloraba. Papá, leímos tu email. No podemos creer que Miguel haya hecho eso. Estamos en shock. Tomás, mi hijo menor, se veía furioso. Voy a llamarlo. Voy a decirle. No, dije firmemente. No vas a hacer nada. Yo me encargo de esto. Miguel tiene que aprender esta lección por sí solo. Me llevaron de regreso a casa, mi casita en Guadalajara. Cuando abrí la puerta y entré, sentí como si hubiera estado fuera durante años, en lugar de solo una semana. Todo estaba como lo había dejado, mis herramientas nuevas en la esquina, mis plantas en el alféizar de la ventana, fotos de mis hijos en las paredes, fotos de Miguel cuando era niño. Debería quitarlas. O tal vez no, tal vez las dejaré como un recordatorio. Esa noche, solo en mi cama, en mi casa, revisé mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Miguel y 2 mensajes de texto. Papá, ¿dónde estás? Papá, encontré tu nota. Por favor, llámame. ¿Podemos hablar de esto? No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido de la Ciudad de México. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Era una mujer que se identificó como la administradora del edificio donde vivía Miguel. Había recibido mi email. Habían investigado en el departamento. Encontraron exactamente lo que había documentado. Habían contactado a las tiendas que aparecían en las etiquetas. Las tiendas revisaron sus cámaras de seguridad. Habían identificado a Miguel y Valeria. Presentaron cargos. La mujer me agradeció por mi honestidad y me informó que lamentablemente habían tenido que proceder con un desalojo inmediato debido a actividad ilegal en la propiedad. Colgué el teléfono. No sentía nada, o tal vez sentía todo. Era difícil decirlo. Una semana después recibí una llamada de Miguel. Esta vez contesté. Papá. Su voz sonaba destrozada. Había estado llorando. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Me quedé en silencio. Lo dejé continuar. Por tu culpa nos desalojaron. Por tu culpa las tiendas presentaron cargos. Tengo que ir a la corte. Podría ir a la cárcel. Valeria está destrozada. El estrés está afectando el embarazo. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu propio hijo? ¿A tu nieto? Respiré profundo. Miguel, yo no te hice nada. Tú te hiciste esto a ti mismo.
Elegiste robar, elegiste mentirme, elegiste junto con tu esposa manipularme y usarme. Todo esto es consecuencia de tus decisiones. Necesitaba ayuda, estaba desesperado. Y yo te hubiera ayudado si hubieras sido honesto. Si hubieras venido a mí con la verdad, como un hijo a su padre, habríamos encontrado una solución juntos. Pero no querías mi ayuda, querías mi dinero sin tener que responder ante nadie. Querías usarme. Eres mi padre, se supone que debes apoyarme incondicionalmente. Esas palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. ¿Apoyarte? Sí. Permitir que me uses, que me faltes al respeto, que cometas delitos. No. Te crié mejor que eso, Miguel. Y si has olvidado las lecciones, entonces debes reaprenderlas, aunque sea de la manera difícil. Te odio, dijo. Su voz era puro veneno. Arruinaste mi vida. No, hijo mío, tú arruinaste tu vida. Yo solo me negué a ser parte de la destrucción. Colgó. Y no volvió a llamar. Si esta historia te está enseñando algo, comenta abajo qué harías en el lugar de Roberto. Y no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, para más lecciones de vida. Las semanas pasaron, luego los meses. Mónica y Tomás me hacían compañía, me apoyaban. Ellos también estaban heridos por las acciones de su hermano, pero entendían mi decisión. Una tarde, 3 meses después de mi regreso de la Ciudad de México, estaba haciendo trabajos de electricidad en mi garaje, cuando escuché que tocaron la puerta. Abrí y tuve una sorpresa. Era mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi difunta esposa María. Tenía 82 años, pero seguía siendo una mujer imponente, con una mente aguda. Roberto, tenemos que hablar. Entró sin esperar invitación. Se sentó en mi sillón. Yo me senté frente a ella, confundido. Tía Esperanza, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Eso debería preguntarte yo. Escuché lo de Miguel. Mónica me lo contó. Suspiré. Tía Esperanza, si vino a decirme que fui muy duro con él. Al contrario, me interrumpió. Vine a decirte que hiciste lo correcto. Y vine a decirte otra cosa. Algo que debí haberte dicho hace años. Sacó un sobre de su bolsa, un sobre amarillento, antiguo. Cuando María murió, todos pensaban que solo había dejado deudas. Era verdad, su negocio fracasó. Pero lo que nadie sabía, lo que ella no quiso decirte para no preocuparte porque pensaba que iba a resolver el problema, es que su padre, tu suegro, le había dejado algo en herencia años atrás. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de herencia? Un terreno grande en las afueras de Guadalajara, por el rumbo de Tlajomulco. En ese tiempo no valía mucho. Era zona rural. Por eso María nunca le dio importancia. Usó los papeles de ese terreno como garantía para algunos préstamos, pero como los préstamos eran menores al valor del terreno, nunca lo perdió. Después de su muerte, en medio del caos de las deudas, ese terreno quedó olvidado. Los papeles estaban entre sus cosas, pero nadie los buscó. Yo los encontré cuando ayudé a limpiar su oficina, pero en ese momento estabas tan abrumado que no quise agregar más complicaciones. Guardé los papeles pensando que te los daría cuando llegara el momento. Tía Esperanza, ¿por qué nunca? Porque eras joven, Robert, porque tenías 3 hijos que alimentar. Pensé que si sabías del terreno, intentarías venderlo inmediatamente por migajas para pagar deudas. Yo sabía que esa zona iba a desarrollarse. Lo sabía porque mi esposo trabajaba en desarrollo urbano, para la ciudad. Vio los planes de expansión. Entonces decidí guardar el secreto, esperar a que el terreno tomara valor y dártelo cuando realmente lo necesitaras. Abrió el sobre. Adentro había escrituras, documentos legales, papeles oficiales. Ese terreno ahora está en una de las zonas más desarrolladas de Guadalajara. Han construido plazas comerciales, residenciales, todo alrededor. El terreno de María, que son 2 hectáreas, ahora vale una fortuna. Estaba sin palabras. ¿Cuánto? Pregunté con un hilo de voz. Lo hice evaluar el mes pasado cuando Mónica me habló de Miguel. Y me di cuenta de que podrías necesitar recursos para reconstruir tu vida.
El valor estimado es de 100 millones de pesos. El mundo se detuvo. 100 millones de pesos. No podía ser real. Tía Esperanza, esto no es suyo, esto no es mío, esto era de María. Era de María, Roberto. Y cuando ella murió, pasó a ti como su esposo. Aquí están todos los papeles, están a tu nombre. Solo tienes que ir al registro público para actualizarlos. Tomé los documentos con manos temblorosas, los leí una y otra vez. Era real, todo era real. Comencé a llorar. Lloré tanto que mi tía se levantó y me abrazó. Llora, hijo, llora todo lo que necesites. Te lo mereces, después de todo lo que has sufrido, después de todo lo que has trabajado, después de todo lo que has dado, finalmente el universo te devuelve algo. Esa noche, después de que mi tía se fue, me senté en mi cama con los documentos. Pensé en María, en cómo incluso después de muerta, seguía cuidándome, en cómo había trabajado tanto para dejarme algo, aunque no vivió para verlo dar frutos. Gracias, mi amor, murmuré al aire. Gracias por seguir cuidándome. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté un abogado. Fuimos al registro público. Actualizamos toda la documentación. Todo estaba en orden. El terreno era legalmente mío. Las ofertas de compra comenzaron a llegar. Desarrolladores inmobiliarios que esperaban que ese terreno saliera al mercado. Las ofertas eran generosas, muy generosas, pero no tenía prisa. Por primera vez en mi vida podía tomar mi tiempo para tomar decisiones. Una tarde, 2 semanas después de recibir las escrituras, recibí otra llamada de la Ciudad de México. Esta vez era Valeria, Roberto. Su voz ya no tenía la falsa dulzura de antes. Era desesperación pura. Roberto, por favor, tenemos que hablar. No tengo nada que decirle, Valeria. Por favor, es sobre Miguel. No está bien. Desde que presentaron los cargos, desde que nos desalojaron, no es el mismo. Está deprimido, no come, no duerme. Consiguió un abogado de oficio, pero dicen que probablemente irá a la cárcel. Va a perderse el nacimiento de nuestro hijo. Todo está destruido, todo por su culpa. No, todo por sus decisiones. Necesitábamos ayuda. Usted tenía dinero y se negó a ayudar a su propio hijo. Algo en mí se quebró, no de tristeza, sino de rabia fría. Escúcheme bien, Valeria. Leí su cuaderno. Sé exactamente lo que planearon. Sé que me invitaron a la Ciudad de México específicamente para manipularme y quitarme mi dinero. Conozco cada mentira, cada estrategia. Así que no venga a decirme que necesitaban ayuda. Lo que necesitaban era alguien a quien estafar. Silencio del otro lado. No sé de qué habla. Por favor, no me insulte más. Tomé fotos de todo, de su cuaderno, de los productos robados, de todo. ¿Cree que realmente soy tan estúpido? Roberto, yo estaba enojada cuando escribí eso. No era en serio, estaba frustrada. Guardó ese cuaderno. Lo actualizó regularmente. La última entrada era 2 días antes de mi partida. No era frustración vieja. Era su plan actual. La escuché empezar a llorar. Por favor, Roberto. Estoy embarazada. Su nieto está por nacer. ¿De verdad quiere que crezca sin padre porque su padre está en la cárcel? Yo no puse a su padre en peligro de ir a la cárcel. Él se puso ahí solo, y usted lo ayudó. Si hubieran sido honestos, si me hubieran dado el dinero, podríamos pagar un buen abogado. Podríamos hacer un arreglo. Podríamos empezar de nuevo. Ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Todavía querían mi dinero. No, dije simplemente. Solo no. ¿No le importa su nieto? Me importará mi nieto cuando tenga una madre que no sea una manipuladora y un padre que no sea un ladrón. Hasta entonces, ese bebé está mejor sin mi influencia en su vida. Es usted un viejo amargado y cruel. Miguel tenía razón. Usted siempre ha sido egoísta. Esas palabras viniendo de una mujer que había planeado engañar a su suegro, que había manipulado a su esposo para robar, hubieran sido cómicas si no fueran tan tristes. Valeria, le deseo lo mejor. Espero que usted y Miguel aprendan de esto. Espero que encuentren su camino de regreso a la decencia.
Pero no seré parte de sus vidas hasta que eso suceda. Adiós. Colgué. Bloqueé el número. También bloqueé el número de Miguel. Si quería contactarme, tendría que hacerlo a través de Mónica o Tomás. Y había dejado muy claro a mis otros hijos que no me transmitieran ningún mensaje a menos que fuera una verdadera emergencia. Esta historia te enseña que establecer límites no es egoísmo, es amor propio. Dale like si estás de acuerdo y comparte para que otros padres sepan que pueden elegirse a sí mismos. Los meses siguientes fueron transformadores. Finalmente vendí el terreno. No al mejor postor, sino a un desarrollador, cuyo proyecto me gustó, porque incluía viviendas de interés social, además de las zonas comerciales. Quería que el legado de María ayudara a familias como la nuestra había sido. La venta se cerró en 95 millones de pesos, un poco menos que la evaluación más alta, pero estaba en paz con la decisión. Con ese dinero mi vida cambió completamente. Lo primero que hice fue comprarme una casa nueva. No grande, no ostentosa, pero cómoda, moderna, con un jardín bonito en un barrio tranquilo de Guadalajara. También le compré una casa a Mónica que pagaba renta con su familia, y ayudé a Tomás con el enganche para su primer departamento. Ambos protestaron, dijeron que era demasiado, pero insistí. Ellos siempre habían estado ahí para mí. Se lo merecían. Coloqué una buena cantidad en inversiones seguras que me daban un ingreso mensual, suficiente para vivir cómodamente sin tener que trabajar hasta que me dolieran las manos. Aunque no dejé de trabajar completamente, descubrí que me gustaba cuando era por placer y no por necesidad. Hice donaciones de dinero a mi iglesia del barrio, a un refugio para mujeres y a una organización que ayudaba a padres solteros. Quería que mi buena fortuna ayudara a otras personas que, como yo, habían luchado solos. También me permití lujos por primera vez en mi vida. Compré ropa nueva. Me hice tratamientos para mis manos. No podía revertir todo el daño de años de trabajo, pero al menos redujo el dolor. Empecé a tomar clases de carpintería, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Descubrí que se me daba bien. Mis proyectos no ganarían premios, pero me hacían feliz, y eso era suficiente. Viajé. Fui a Monterrey, a Puebla, a Oaxaca, lugares en mi propio país que nunca había tenido oportunidad de ver. Mónica me acompañó en algunos viajes. Fueron los mejores momentos de mi vida. 6 meses después de la venta del terreno, Mónica recibió un mensaje de Miguel. El bebé había nacido, un niño. Lo habían nombrado Roberto, como yo y como su abuelo. La ironía no se me escapó. Miguel envió una foto a Mónica. El bebé era hermoso, gordito, con mucho cabello negro. Se parecía a Miguel cuando nació. Algo se movió en mi corazón cuando vi esa foto. Amor sí, pero también tristeza. Tristeza por todo lo que se había perdido, por la relación que pudo haber sido. Miguel le escribió a Mónica que el juicio había terminado. Como era su primera ofensa y porque había devuelto algunos de los artículos robados, le dieron libertad condicional en lugar de cárcel. Tendría que hacer servicio comunitario y pagar multas, pero no iría a prisión. Me alegré de eso. No por él, sino por el bebé. Ese niño merecía tener a su padre, aunque ese padre tuviera mucho trabajo que hacer sobre sí mismo. Mónica preguntó si quería que transmitiera un mensaje a Miguel. Pensé mucho. Finalmente le dije, dile que lo amo, que siempre lo amaré, pero que el amor no significa permitir que me falten al respeto. Cuando esté listo para una disculpa real, para un cambio real, mi puerta estará abierta, pero no antes. No sé si Mónica transmitió el mensaje. Miguel no respondió, y yo estaba bien con eso. Un año después de mi regreso de la Ciudad de México, estaba en mi taller trabajando en un ropero. Era una tarde hermosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Escuché el timbre. Dejé mis herramientas y fui a abrir. Era una mujer joven, quizás de unos 30 años. Llevaba un bebé en brazos. Me tomó un segundo reconocerla de las pocas videollamadas que habíamos tenido. Valeria. Y el bebé debía ser Roberto, mi nieto. Hola, don Roberto.
dijo suavemente. Ya no había arrogancia en su voz, solo agotamiento. Hola, Valeria. No abrí la puerta completamente. Me quedé en el marco. ¿Puedo pasar? ¿Podemos hablar? ¿Dónde está Miguel? En la Ciudad de México. Regresé a mi región natal con el bebé. Nos separamos. Eso me sorprendió. ¿Se separaron? Sí. Después de todo lo que pasó, después del juicio, la pérdida del departamento, las deudas, empezamos a culparnos el uno al otro. La relación se volvió tóxica. Decidí empezar de nuevo, pero necesitaba verlo. Dudé. Cada instinto me decía que cerrara la puerta, que no permitiera a esta mujer, que tan fríamente había planeado manipularme, entrar en mi nueva vida, en mi espacio de paz. Pero luego miré al bebé, al pequeño Roberto, mi nieto, que no tenía culpa de nada de esto. Abrí la puerta. Los llevé a la sala. Valeria miró alrededor y vi la sorpresa en su rostro. Esta no era la casa de un pobre electricista. Bonita casa, dijo. Gracias. ¿De qué necesita hablar, Valeria? Se sentó. El bebé comenzó a hacer ruiditos. Lo meció automáticamente. Vine a disculparme, dijo finalmente. Vine a decirle que tenía usted razón en todo. La miré en silencio, esperando. Cuando lo conocí, Miguel había hablado tanto de usted, de cómo lo había sacrificado todo por sus hijos, de cómo había trabajado hasta destruir su salud para darles educación. Y yo, en lugar de admirarlo, lo vi como una oportunidad, como alguien a quien podíamos usar. Hizo una pausa. El bebé empezó a llorar suavemente. Sacó una mamila de su bolsa y comenzó a alimentarlo. Crecí en una familia donde el dinero lo era todo. Mis padres peleaban constantemente por dinero. Se divorciaron por dinero. Aprendí desde pequeña que el dinero era más importante que las relaciones, que la lealtad, que el amor. Y cuando Miguel y yo empezamos a tener problemas financieros, entré en pánico. Hice lo que siempre vi hacer en mi familia, buscar de dónde conseguir dinero sin importar cómo. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Convencí a Miguel de que robar estaba bien si era por necesidad. Le quité sus escrúpulos. Fui yo quien empezó con los pequeños robos, y luego él me siguió. Fui yo quien hizo el plan para conseguir dinero de usted. Fue toda mi idea. Miguel es un adulto, dije firmemente. Tomó sus propias decisiones. Sí, pero yo lo empujé, y ahora después de perderlo todo, después de que nuestra relación se destruyera, después de estar sola con un bebé en una ciudad donde no tengo a nadie, ahora entiendo el precio de mis decisiones. Miró al bebé en sus brazos. El pequeño Roberto ya estaba dormido. Esto es mi responsabilidad ahora, solo mía, y tengo tanto miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar como madre. Y pensé en usted, en cómo crió a 3 hijos solo, en cómo sobrevivió, en cómo siguió adelante. Y me di cuenta de que rechacé e intenté usar a la persona que más podría haberme enseñado, que realmente podría haberme ayudado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Valeria? Pregunté. Necesitaba saber si esto era manipulación otra vez o si era real. No quiero su dinero, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. No vine a pedir nada material. Vine a disculparme sinceramente. Y vine a preguntar si algún día, cuando el pequeño Roberto sea más grande, podrá conocer a su abuelo. Porque a pesar de todo, a pesar de lo horrible que fui con usted, usted es su abuelo. Y él merece conocer a un hombre fuerte, un hombre que superó todo. Miré al pequeño Roberto. Sentí algo ablandarse en mi pecho. ¿Dónde van a vivir?, pregunté. Tengo una prima aquí en Guadalajara. Me va a dejar quedarme con ella un tiempo mientras busco trabajo. Mi título tiene que ser validado aquí, así que probablemente tendré que empezar desde abajo. Pero estoy lista. Vi algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Sinceridad. Determinación. Tal vez era real, o tal vez me estaba engañando otra vez. Pero decidí darle una oportunidad, no por ella, por el bebé. Está bien, dije finalmente. Puede traer a Roberto a visitarme una vez por semana.
Los martes por la tarde. Podemos tomar café. Puede contarme cómo van las cosas y yo puedo conocer a mi nieto. Valeria empezó a llorar de verdad ahora. Gracias, gracias Roberto. No merezco su amabilidad. Tiene razón, no la merece. Pero Roberto la merece, y yo estaré en su vida por él, no por usted. ¿Entendido? Entendido. Si valoras las segundas oportunidades, dale like a este video. Y suscríbete a los consejos del abuelo para seguir esta historia hasta el final. Y así comenzó una rutina. Cada martes Valeria venía con el bebé. Al principio era incómodo, forzado, pero con el tiempo empezamos a hablar de verdad. Me contaba las dificultades de encontrar trabajo, de adaptarse a ser madre soltera. Yo le daba consejos, compartía mi experiencia. No nos hicimos amigos, probablemente nunca lo seríamos, pero desarrollamos un respeto mutuo y me enamoré de mi nieto. El pequeño Roberto era un bebé feliz. Cada martes esperaba su visita con ansias. Le compraba juguetes, ropa, no porque Valeria lo pidiera, sino porque yo quería. Valeria finalmente encontró trabajo en una cafetería. No era lo que había estudiado, pero pagaba las cuentas. Trabajaba duro. La vi transformarse de la mujer manipuladora que conocí en la Ciudad de México en alguien más humilde, más real. Un martes, 6 meses después del inicio de las visitas, Valeria llegó con noticias. Miguel quiere hablar con usted, dijo. Me contactó. Está en terapia. Dice que está trabajando en sí mismo. Quiere disculparse con usted. Me preguntó si podía darle su número. Mi corazón se aceleró. 2 años. Habían pasado 2 años desde que no veía a mi hijo. No estoy listo todavía, admití honestamente. Tal vez algún día, pero no ahora. Ella asintió. Le diré, también quería decir, ha empezado a enviarnos dinero. No mucho, pero algo para Roberto. Está cumpliendo su responsabilidad de padre, al menos financieramente. Me alegró escuchar eso. Tal vez había esperanza para Miguel, después de todo. 2 años pasaron, 2 años de martes con mi nieto, de verlo crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Una de esas primeras palabras fue tata. Me derretí. Valeria también progresó. Consiguió un mejor empleo. Ya no vivía con su prima. Había rentado un departamentito pequeño, pero era suyo. Estaba construyendo una vida para ella y Roberto. Un martes por la tarde, después de que el pequeño Roberto se quedara dormido en mi sillón, Valeria y yo tomábamos café en el jardín. Roberto, hay algo que debo decirle. Se veía seria. ¿Qué pasa? Miguel viene a Guadalajara el próximo mes. Quiere ver a Roberto. Y quiere verlo a usted también. Dice que está listo, que ha trabajado en sí mismo y quiere hacer las paces. Mi corazón se aceleró. 2 años. Habían pasado 2 años desde que no veía a mi hijo. No sé si estoy listo, admití. Lo entiendo. Y le diré que no si eso es lo que quiere. Pero Roberto, hizo una pausa. He visto su dolor todo este tiempo. Cada vez que mira al pequeño Roberto, veo amor, pero también tristeza. Tal vez es momento de sanar eso. Esas palabras resonaron en mí. Esa noche, solo, recé pidiendo sabiduría. ¿Era este el momento? ¿El momento de al menos escuchar? Le dije que sí a Valeria. Miguel podía venir a mi casa. El día llegó, era un sábado por la mañana. Escuché el timbre a exactamente las 10. Respiré profundo y abrí la puerta. Ahí estaba mi hijo, Miguel, pero no era el Miguel que había dejado en la Ciudad de México. Este Miguel era más delgado, tenía más canas, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había esa dureza, ese desespero. Había algo más suave, más humilde. Hola, papá. Su voz se quebró cuando lo dijo. Hola, hijo mío. Lo dejé entrar, nos sentamos en la sala. El silencio era denso. Finalmente Miguel habló. Papá, no sé por dónde empezar. Empieza por el principio, dije. Y lo hizo. Me contó todo. Cómo la presión de tener éxito, de probarle al mundo que lo había logrado, lo había consumido, cómo cuando los problemas financieros comenzaron,
entró en pánico. Cómo Valeria sugirió el primer pequeño robo y él, en lugar de detenerla, la siguió. Cómo cada robo se volvió más fácil. Cuando encontré tu nota, dijo con lágrimas en los ojos, cuando me di cuenta de que sabías todo, sentí alivio. Te lo juro, papá. Una parte de mí sintió alivio porque ya no tenía que seguir mintiendo. Pero luego vino la rabia, porque enfrentar las consecuencias era aterrador. Entonces te culpé. Te hice el villano de mi historia, para no tener que verme como el villano de la mía. Lloró. Mi hijo de 37 años lloró como cuando era niño. El juicio fue humillante. El servicio comunitario fue duro. Perder a Valeria fue doloroso. Pero lo peor, papá, lo peor fue darme cuenta de en qué me había convertido. En qué había transformado los valores que tú y mamá me enseñaron. Limpió sus lágrimas. Empecé terapia. Al principio porque era requerido por la libertad condicional, pero luego porque realmente necesitaba entender qué me había pasado. ¿Y qué descubriste? Pregunté suavemente. Que pasé tanto tiempo intentando no ser como mamá, intentando no fracasar como ella, fracasó. Que olvidé las cosas en las que ella tuvo éxito. Ella era honesta, era amorosa, era buena madre. Sí, tuvo problemas financieros, pero nunca perdió su integridad. Y yo, en mi arrogancia, pensaba que tener éxito financieramente era más importante que ser buena persona. Estaba equivocado, papá. Estaba tan equivocado. Lo escuché cada palabra, y sentí algo. Sentí que era honesto, que este arrepentimiento era real. ¿Qué quieres de mí, Miguel? Perdón, dijo simplemente. Sé que no lo merezco, sé que lo que hice es imperdonable. Pero aún así, pido tu perdón, y si no puedes dármelo hoy, lo entiendo. Esperaré. Me quedé en silencio por un largo momento. Miguel, lo que me hiciste me dolió más que cualquier cosa que haya vivido. Incluso más que perder a tu madre. Porque tu madre murió, ella no eligió dejarme. Tú elegiste traicionarme. Asintió, aceptando cada palabra. Pero, continué, y vi la esperanza brillar en sus ojos. También te conozco. Te cargué desde antes de que nacieras. Sé quién eres en el fondo. Lo que hiciste estuvo mal, pero las consecuencias que enfrentaste fueron justas. Nuestra relación nunca será lo que fue. Esa confianza ciega se perdió para siempre. Vi el dolor en sus ojos, pero podemos construir algo nuevo, algo más real, basado en honestidad y respeto mutuo. Te doy la oportunidad de probar que el cambio que dices haber hecho es real, no con palabras, sino con acciones. Con tiempo. Lo haré, papá. Te lo prometo. No me prometas a mí, prométete a ti mismo. Promete ser el hombre que tu hijo necesita que seas. Ese día no nos abrazamos con lágrimas dramáticas y perdón instantáneo, pero tomamos café juntos. Hablamos, y cuando se fue, acordamos que regresaría la siguiente semana. Comenta abajo si crees que Roberto hizo lo correcto dando una segunda oportunidad. Y comparte esta historia para que llegue a más personas que necesitan escucharla. Los meses siguientes, Miguel cumplió su palabra. Venía cada semana, siempre respetuoso. Empezamos a conocernos otra vez, como dos adultos intentando construir una relación sana. Le conté del terreno, de la herencia de su madre. Vi la sorpresa en su rostro, pero no la codicia. No pidió nada. Solo dijo, me alegro, papá. Te lo mereces. Mamá estaría feliz de saber que por fin vives bien. Y lo dijo con sinceridad. Eso me dijo más que 1000 disculpas. Un año después de esa primera conversación, Miguel encontró trabajo en Guadalajara. Decidió regresar. Quería estar cerca de su hijo. Quería reconstruir esa relación también. Valeria y Miguel no regresaron juntos como pareja, pero aprendieron a ser padres presentes, a poner a Roberto primero. Miguel rentó un departamentito, trabajó duro, pagó sus deudas poco a poco, y muy lentamente, comencé a volver a confiar en él. Hoy, 3 años después de todo lo que pasó, estoy sentado en mi jardín. Es martes. Roberto, que ahora tiene casi 4 años, juega con sus carritos en el pasto.
Valeria está adentro preparando café. Miguel viene en camino. Viene a cenar. Los martes se convirtieron en nuestro día de familia. No somos una familia tradicional. Somos complicados, remendados, pero somos reales. Y hay amor. Un amor más maduro, más consciente. Miro a mi nieto y sonrío. Él es mi alegría. Miro mi casa, mi vida cómoda. Pienso en el terreno de María, en cómo ella siguió cuidándome incluso después de muerta. Pienso en todo el camino recorrido, del hombre que era trabajando hasta sangrar, al hombre que descubrió la traición más dolorosa, al hombre que eligió su dignidad por encima de la manipulación, y al hombre que soy ahora, un hombre que aprendió que el amor verdadero incluye límites, que el perdón no significa olvidar, que la familia no es perfecta, pero puede sanar. El pequeño Roberto corre hacia mí. Tata, mira mi carrito. Es rojo. Me agacho aunque mis rodillas se quejan un poco y admiro su tesoro. Es hermoso. Mi amor, lo abrazo. Huele a jabón de bebé y galletas. Huele a segundas oportunidades. Escucho un carro. Es Miguel. Sale y camina hacia nosotros. Hola papá. Hola hijo mío. Esta vez, cuando me abraza, le devuelvo el abrazo con paz. Con un perdón ganado, Valeria sale con el café. Nos sentamos los cuatro en el jardín. Nos reímos por algo que dice el pequeño. Y en este momento, soy feliz. Cerca de mis 71 años, siento que mi historia puede dar fuerza a otras personas. Quiero decirles que está bien decir que no. Amar a tus hijos no significa destruirte por ellos. Amar a tu familia no significa permitir que te falten al respeto. Puedes sanar, puedes reconstruir, puedes elegirte a ti mismo. Cuando finalmente estableces límites, podrías perder a algunas personas. Pero las personas que pierdes son aquellas que nunca te valoraron realmente. El espacio que dejan permite que entren las personas correctas o permite que las personas equivocadas se vuelvan mejores a través del crecimiento. El sol comienza a ponerse. Mañana trabajaré en un ropero nuevo, capturaré este momento, este atardecer, esta paz. Si esta historia te ha enseñado algo valioso, comenta abajo qué fue lo que más te impactó. Y no olvides suscribirte a los consejos del abuelo para más historias de vida. Pero déjenme contarles algo más que pasó hace apenas una semana. Algo que me confirmó que las decisiones que tomé fueron las correctas. Miguel llegó un martes pero traía algo diferente en su mirada. Una mezcla de orgullo y nerviosismo. Papá, tengo que contarte algo, dijo después de que el pequeño Roberto se quedara dormido en el sillón. Mi corazón dio un vuelco. Después de todo lo que habíamos pasado, cualquier tengo que contarte algo me ponía alerta. ¿Qué pasa, hijo? Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Un buen ascenso, con un aumento significativo. Me alegré genuinamente. Eso es maravilloso, Miguel. Te lo mereces. Has trabajado muy duro. Sí, pero hizo una pausa. Parte del puesto implica manejar presupuestos grandes. Mi jefe sabe sobre mi pasado, sobre los cargos. Fueron eliminados de mi expediente, después de completar la libertad condicional. Pero él lo sabe porque fui honesto en la entrevista. Y me dijo que me está dando la oportunidad porque ve cómo he cambiado, porque he sido transparente. Pero papá, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De volver a caer. De que cuando las cosas se pongan difíciles, vuelva a tomar malas decisiones, de decepcionar a mi hijo, de decepcionarte otra vez. Vi lágrimas en sus ojos. Mi hijo, mi hombre adulto de casi 40 años, todavía luchaba con los demonios de su pasado. Me levanté y puse mi mano en su hombro. Miguel, el miedo que sientes es bueno. Significa que estás consciente. Significa que has aprendido. El Miguel de hace 3 años no tendría este miedo porque no veía nada malo en lo que hacía. Pero ¿qué hago cuando las tentaciones lleguen? Porque llegarán, papá. Siempre llegan. Haces lo que no hiciste antes. Pides ayuda. Me llamas. Llamas a tu terapeuta. Hablas con amigos de confianza. No cargas el peso solo. El orgullo fue parte de tu caída.
La humildad será parte de tu permanencia. Lo vi procesar mis palabras. Luego asintió. Tienes razón, tienes toda la razón. Y Miguel, si algún día vuelves a caer, porque todos somos humanos y todos cometemos errores, la diferencia es que ahora sabes cómo levantarte. Sabes pedir ayuda, sabes tomar responsabilidad. Me abrazó. Un abrazo largo, genuino. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad cuando no la merecía. La merecías, hijo, solo que tenías que ganártela. Esa conversación me mostró algo importante. El cambio real no es perfecto, es un proceso. Miguel todavía lucha, probablemente siempre luchará con las cicatrices de lo que hizo, pero está luchando de la manera correcta, con honestidad, con humildad, con apoyo. Valeria también ha seguido creciendo. Hace 6 meses consiguió un trabajo en su campo. Tuvo que empezar en un puesto junior, muy por debajo de lo que su educación garantizaba, pero lo tomó. Trabaja duro, está ahorrando, y lo más importante, es una madre presente para Roberto. Una tarde me confesó algo mientras tomábamos café. Don Roberto, hay algo que necesito agradecerle. ¿Qué cosa? Por tratarme con la dureza que necesitaba. Cuando vine aquí por primera vez con el bebé, esperaba que me perdonara fácilmente, que me diera dinero, que solucionara mis problemas como había solucionado los de Miguel durante años. Me sorprendió su honestidad, pero usted no lo hizo. Me dio una oportunidad, sí, pero con condiciones, con límites, y esos límites me salvaron. ¿Cómo así? Porque me obligaron a crecer, me obligaron a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Si me hubiera rescatado, si me hubiera dado dinero, nunca habría aprendido a ser fuerte, a ser autosuficiente, a ser la madre que Roberto necesita. Sus palabras me llegaron profundo, porque confirmaron algo que había aprendido en este proceso. El amor verdadero a veces significa decir no, significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Es difícil, es doloroso, pero es necesario. Valeria, le dije, tú hiciste el trabajo, yo solo puse los límites. Tú elegiste crecer dentro de ellos. Ella sonrió, una sonrisa genuina, sin el cálculo que solía tener. El pequeño Roberto, mi nieto, es el mayor regalo de toda esta situación difícil. A sus casi 4 años, es un niño brillante, curioso, lleno de amor. No sabe nada de la historia oscura de cómo comenzamos. Para él, su tata es solo tata, su papá es papá, su mamá es mamá, y todos lo aman. Los martes en la tarde, después de que se duerme en mi sillón, Miguel y Valeria se quedan a platicar conmigo. Hablamos de todo, de sus trabajos, de los desafíos de ser padres, de la vida. A veces hablamos del pasado, no para revolcarnos en él, sino para aprender de él. Una vez Miguel me preguntó, «Papá, ¿cuándo supiste que podías confiar en mí otra vez?» Pensé cuidadosamente antes de responder. No fue un momento específico, fue un proceso. Cada vez que cumplías tu palabra, cada vez que eras honesto, incluso cuando la verdad era incómoda, cada vez que veía que ponías a Roberto primero, cada pequeña acción reconstruía un poco de confianza. ¿Y ahora? ¿Confías en mí ahora? Confío en el hombre que te has esforzado en convertirte. ¿Es la misma confianza ciega que tenía cuando eras niño? No, pero es una confianza más real, más sólida, porque está basada en acciones, no en suposiciones. Él asintió, aceptando esa verdad. Dale like si crees que la confianza se gana con acciones, no con palabras, y comparte esta historia para que llegue a quienes necesitan escuchar que nunca es tarde para cambiar. Mónica y Tomás también han sido parte importante de esta sanación. Al principio estaban furiosos con Miguel. Mónica no quería ni hablarle. Tomás quería ir a la Ciudad de México a confrontarlo. Pero con el tiempo, al ver el esfuerzo genuino de Miguel, al ver cómo había cambiado, ellos también le dieron otra oportunidad. Ahora los 4 hermanos, porque sí, sigo considerando a Valeria parte de la familia aunque no esté casada con Miguel. Nos reunimos una vez al mes,
Cocinamos birria, la receta de María. Contamos historias, los niños juegan, y es bonito. Es sanador. Mónica me dijo hace poco, papá, estoy orgullosa de ti. Por establecer límites, por no permitir que Miguel te usara, pero también por darle una segunda oportunidad cuando demostró que la merecía. Nos enseñaste que el amor puede ser fuerte y suave al mismo tiempo. Esas palabras significaron más para mí de lo que podría expresar. Tomás, por su parte, aplicó las lecciones que aprendió de toda esta situación a su propia vida. Cuando un amigo le pidió que avalara un préstamo grande, algo que hubiera puesto en riesgo sus finanzas, tuvo el valor de decir no. Aprendí de ti, papá, me dijo, que ayudar a alguien no significa ponerte en riesgo, que puedes amar a alguien y aún así tener límites. Ver a mis hijos aplicar estas lecciones en sus propias vidas me mostró que algo bueno salió de todo el dolor. Ahora, sentado en mi jardín en este martes por la tarde, observo a mi familia. No somos perfectos. Miguel todavía tiene días difíciles donde la ansiedad sobre el dinero lo consume. Valeria todavía lucha con la tentación de controlar todo. Yo todavía tengo momentos donde el dolor de la traición resurge, pero somos reales, somos honestos y estamos comprometidos con el crecimiento. El pequeño Roberto se despierta de su siesta y corre hacia donde estamos sentados. Se sube a mi regazo. Tata, ¿me cuentas un cuento? ¿Qué tipo de cuento quieres, mi amor? Un cuento de cuando eras joven. Miro a Miguel y Valeria. Ambos sonríen, esperando. Está bien, te voy a contar sobre tu bisabuela María, una mujer muy valiente que amó mucho a su familia. Y mientras cuento la historia, editando las partes difíciles para que sean apropiadas para un niño de 4 años, me doy cuenta de algo. María sigue aquí, en este jardín, en esta familia, en el terreno que se convirtió en nuestra salvación, en las lecciones que estoy pasando a la siguiente generación. Ella estaría orgullosa. Pienso, orgullosa de que sobreviví, orgullosa de que puse límites, orgullosa de que perdoné cuando fue apropiado, orgullosa de esta familia imperfecta pero amorosa que hemos reconstruido. El sol se pone completamente. Miguel se prepara para irse. Tiene que trabajar mañana temprano. Valeria tiene que llevar a Roberto a casa para su rutina de dormir. Nos vemos el próximo martes, papá, dice Miguel abrazándome. Nos vemos, hijo. Valeria también me abraza. Gracias, don Roberto, por todo. Gracias a ustedes por elegir crecer. El pequeño Roberto me da un beso en la mejilla. Te quiero, tata. Yo también te quiero, mi cielo. Los veo irse. Miguel carga a Roberto. Valeria lleva la bolsa del niño, y aunque no están juntos como pareja, son un equipo en la crianza de su hijo. Eso también es hermoso a su manera. Entro a mi casa, mi hermosa casa que María hizo posible. Me sirvo un vaso de agua, me siento en mi sillón favorito, y por primera vez en muchos años, siento paz completa. No porque todo sea perfecto, sino porque elegí mi dignidad. Elegí mis límites, elegí perdonar cuando se ganó el perdón. Elegí segundas oportunidades basadas en acciones, no en promesas vacías, y esas elecciones me trajeron aquí, a este momento de paz. Déjenme contarles algo que descubrí en estos años de sanación, algo que tal vez pueda ayudarles si están pasando por algo similar. Descubrí que el perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es liberarte del peso del resentimiento, de la amargura, del dolor constante. Cuando perdoné a Miguel, no lo hice porque él lo mereciera en ese momento. Lo hice porque yo merecía paz. Merecía dejar de cargar con la rabia. Merecía dormir sin ese nudo en el estómago. Pero aquí está la parte importante que muchas personas no entienden. Perdonar no significa olvidar. No significa volver a la relación exactamente como era antes. No significa eliminar las consecuencias. Perdoné a Miguel, pero también mantuve mis límites. Le di una segunda oportunidad, pero basada en sus acciones, no en sus promesas. Y esa es la diferencia entre perdonar sabiamente
y perdonar tontamente. Si esta distinción tiene sentido para ti, comenta entendí abajo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Hay algo más que aprendí, la diferencia entre ayudar y permitir. Durante años, pensé que ser buen padre significaba sacrificarlo todo. Significaba trabajar hasta destruir mi cuerpo. Significaba dar todo lo que tenía, incluso cuando no tenía nada que dar. Y sí, hay momentos en la crianza donde el sacrificio es necesario. Cuando María murió y quedé solo con 3 hijos, no tuve opción. Tenía que trabajar esos dobles turnos. Tenía que vender mis cosas de valor. Tenía que hacer lo que fuera necesario para que sobreviviéramos. Pero hay una diferencia entre sacrificarse por tus hijos cuando son menores, cuando dependen completamente de ti, y destruirte por tus hijos adultos que están tomando malas decisiones. Miguel era un hombre adulto. Tenía educación, tenía capacidades. Cuando cayó en problemas, no era porque no tuviera opciones, era porque estaba tomando malas decisiones. Y si yo lo hubiera rescatado, si le hubiera dado mi dinero, no lo habría ayudado, lo habría permitido que continuara robando, habría permitido que evadiera las consecuencias. Habría permitido que nunca aprendiera las lecciones que necesitaba aprender. A veces el mayor acto de amor es decir no. Es dejar que la persona que amas enfrente las consecuencias de sus acciones. Es doloroso. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero fue lo correcto. Y lo sé porque veo los resultados. Miguel hoy es un hombre mejor de lo que era hace 3 años. No porque yo lo rescaté, sino porque no lo rescaté, porque lo amé lo suficiente para dejarlo caer, sabiendo que sólo así podría aprender a levantarse por sí mismo. Ahora quiero hablarles directamente a ustedes, a los padres que están viendo si tienen un hijo adulto que los está usando, que los está manipulando, que está tomando malas decisiones y esperando que ustedes los rescaten. Escúchenme bien, no es egoísta decir no. No es cruel establecer límites, no es falta de amor priorizar su propia salud, su propio bienestar, su propio futuro. Ustedes ya hicieron su trabajo, criaron a sus hijos, les dieron educación, valores, amor. Si ahora como adultos están tomando malas decisiones, esas son sus decisiones. Y las consecuencias son suyas también. Ayudarlos no significa destruirse. Amarlos no significa permitirles que los usen. Ser buenos padres no significa ser víctimas de la manipulación. Comenta abajo si alguna vez has sentido que estás siendo usado por un hijo adulto. No estás solo. Hay miles de padres viviendo esto. Y suscríbete a los consejos del abuelo para más contenido que te ayudará a establecer límites saludables. Déjenme hablarles también sobre el dinero y la familia. El dinero es una herramienta. Puede hacer mucho bien, pero también puede destruir relaciones si no se maneja con sabiduría. Cuando descubrí que tenía 100 millones de pesos del terreno de María, pude haber hecho muchas cosas con ese dinero. Pude haberle dado una parte a Miguel. Pudo haber pensado es mi hijo. Está en problemas. Este dinero podría resolver sus problemas. Pero habría sido un error, porque sus problemas no eran financieros, eran de carácter, eran de integridad. Y el dinero no resuelve ese tipo de problema. De hecho, el dinero sin carácter solo amplifica los problemas. Si le hubiera dado dinero en ese momento, ¿qué le habría enseñado? Que robar está bien siempre y cuando papá esté ahí para rescatarlo. Que puede tomar malas decisiones porque siempre habrá una red de seguridad. Que la manipulación funciona. No, 1000 veces no. En cambio, usé ese dinero sabiamente. Me compré una casa cómoda. Les compré casas a Mónica y Tomás, que siempre estuvieron ahí para mí. Hice inversiones que me dan seguridad. Hice donaciones que ayudan a otras personas. Y cuando Miguel demostró con sus acciones que había cambiado, cuando mostró responsabilidad, humildad, crecimiento, entonces sí lo ayudé. No con dinero directo, sino enseñándole a manejar el dinero. Conectándolo con oportunidades de trabajo. Siendo un abuelo presente para su hijo. Esa es la diferencia.
Ayudar cuando alguien está haciendo el trabajo de cambiar es muy diferente a rescatar a alguien que está evadiendo responsabilidad. Para aquellos que están en situaciones similares, pregúntense, ¿estoy ayudando o estoy permitiendo? ¿Esta persona está haciendo el trabajo de cambiar o solo quiere que yo resuelva sus problemas? Las respuestas a esas preguntas les dirán qué hacer. También quiero hablar sobre algo que pocas personas mencionan: el dolor de ser traicionado por tus propios hijos. Hay algo particularmente devastador en ese tipo de traición, porque no es como ser traicionado por un amigo o un colega, es ser traicionado por alguien que llevaste en tu cuerpo, o en el caso de los padres, alguien por quien sacrificaste todo. Es ser traicionado por alguien que se supone que te ama incondicionalmente. Cuando descubrí lo que Miguel estaba haciendo, cuando leí ese cuaderno de Valeria, cuando me di cuenta de que todo había sido una manipulación, sentí un dolor que no puedo describir completamente con palabras. Fue como si alguien me arrancara el corazón. Fue peor que cuando María murió, porque al menos ella no eligió dejarme. Pero Miguel eligió traicionarme. Eligió verme como una fuente de dinero en lugar de como su padre. Y ¿saben qué? Está bien sentir ese dolor, está bien llorar, está bien estar enojado, está bien sentirse destrozado. Lo que no está bien es quedarse ahí para siempre. No está bien convertirse en una víctima permanente. No está bien dejar que esa traición defina el resto de tu vida. Yo tuve que tomar una decisión. Podía quedarme en Guadalajara, amargado, enfocado en el dolor, reviviendo la traición una y otra vez. O podía procesar el dolor, establecer límites y construir una vida nueva. Elegí lo segundo. Y no fue fácil. Hubo días donde quería llamar a Miguel solo para gritarle. Hubo noches donde el dolor era tan intenso que no podía dormir. Hubo momentos donde la tentación de simplemente cortar todo contacto para siempre era abrumadora. Pero seguí adelante, un día a la vez. A veces una hora a la vez. Y eventualmente el dolor se volvió menos intenso. Las noches se volvieron más pacíficas. El enojo se transformó en algo más sabio, más tranquilo. No significa que olvidé, nunca olvidaré, pero ya no me consume. Si estás pasando por el dolor de una traición familiar, comenta "estoy sanando" para que otros sepan que no están solos. Y dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan este mensaje. Ahora déjenme compartir algunas lecciones específicas que aprendí y que espero puedan ayudarles. Lección 1. Los límites son actos de amor, no de egoísmo. Cuando le dije no a Miguel, cuando me negué a darle mi dinero, cuando logré enfrentar las consecuencias, no lo hice por crueldad. Lo hice por amor, porque sabía que era lo que necesitaba para crecer. Lección 2. El perdón es para ti, no para ellos. Perdoné a Miguel porque yo necesitaba paz, no porque él lo mereciera inmediatamente. El perdón me liberó del peso de la amargura. Lección 3. Las acciones hablan más que las palabras. Miguel pudo haberme dicho 1000 veces, "Lo siento, he cambiado", pero no le creí hasta que lo vi con sus acciones, semana tras semana, mes tras mes, siendo consistente, siendo honesto, poniendo a su hijo primero. Lección 4. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Tenía 68 años cuando todo esto pasó. Podría haber pensado "ya estoy muy viejo para cambiar, para establecer límites, para empezar de nuevo", pero lo hice de todos modos, y mi vida cambió completamente. Lección 5. La familia no tiene que ser perfecta para ser hermosa. Nuestra familia ahora es complicada. Miguel y Valeria no están juntos, hay cicatrices del pasado, hay días difíciles. Pero hay amor, hay honestidad, hay crecimiento, y eso es hermoso a su manera. Lección 6. El dinero amplifica quién eres. Si eres buena persona, el dinero te permitirá hacer más bien. Si tienes problemas de carácter, el dinero los amplificará. Por eso era tan importante que Miguel arreglara su carácter antes de recibir cualquier ayuda financiera. Lección 7. Las segundas oportunidades deben ganarse, no se dan automáticamente.
no se dan por lazos de sangre. Se ganan con acciones consistentes durante un periodo prolongado de tiempo. Estas lecciones me costaron dolor, lágrimas, años de mi vida, pero ahora las comparto con ustedes con la esperanza de que tal vez su camino sea un poco menos doloroso. ¿Qué harían ustedes en mi lugar si descubrieran que la persona por quien sacrificaron todo los había traicionado? ¿Tendrían la fuerza para decir no? Yo lo hice. Y cambió todo. Comenta abajo qué harías tú. Comenta desde qué ciudad de México o qué país latinoamericano nos estás yendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Déjame saber si mi historia resonó en ti, porque estas lecciones deben compartirse para que otros padres sepan que no están solos. Si esta historia te conmovió, por favor, dale like a este video y suscríbete a los consejos del abuelo para más historias sobre la vida, la familia y las lecciones que nos forman. Tu apoyo ayuda a que estos mensajes importantes lleguen a más personas que necesitan escucharlo. Soy Roberto Domínguez. Tengo 71 años, y esta es mi historia de traición, de límites, de perdón y de renacimiento. Amarse a uno mismo no es egoísmo, es sabiduría. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Hoy miro mi vida y veo todo lo que he construido. Veo mi casa hermosa que María hizo posible. Veo mis hijos Mónica y Tomás, que siempre estuvieron ahí. Veo a Miguel, trabajando duro para ser el hombre que su hijo necesita. Veo a Valeria, esforzándose por ser mejor cada día. Y veo al pequeño Roberto, mi nieto, mi alegría, mi segunda oportunidad de ser abuelo. Y me doy cuenta de que todo el dolor valió la pena, porque me trajo aquí, a este lugar de paz, de sabiduría, de amor maduro y consciente. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto: ustedes importan, su bienestar importa, su paz importa, su futuro importa. No se destruyan por personas que no los valoran. No permitan que el amor sea usado como arma de manipulación. No confundan el sacrificio con la autodestrucción. Establezcan límites. Díganle no cuando sea necesario. Elíjanse a ustedes mismos, y cuando sea apropiado, cuando se haya ganado con acciones, no con palabras, den segundas oportunidades, pero segundas oportunidades sabias, con límites claros, basadas en cambio real. La vida es demasiado corta para vivirla de rodillas ante personas que los usan. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla siendo víctimas de la manipulación. Levántense. Establezcan límites, elíjanse. Y si alguien realmente los ama, respetará esos límites. Si no los respeta, entonces nunca fue amor real. Esta es la sabiduría que me costó 68 años aprender. La comparto con ustedes con la esperanza de que no tengan que sufrir tanto como yo sufrí para aprenderla. Queridos padres, queridos abuelos, queridas personas que han dado tanto, ustedes merecen respeto. Merecen paz, merecen amor genuino. No se conformen con menos, y recuerden, establecer límites no es romper la familia, es salvar la familia. Porque una familia donde hay respeto mutuo, donde hay límites saludables, donde hay honestidad, es una familia que puede sanar. Es una familia que puede crecer, es una familia que puede ser verdaderamente feliz. Eso es lo que tenemos ahora, y no lo cambiaría por nada. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad de los consejos del abuelo, donde compartimos nuestras experiencias para ayudarnos mutuamente. Si mi historia los ayudó de alguna manera, si les dio fuerza, si les dio claridad, entonces todo el dolor que viví valió la pena. Les mando un abrazo fuerte desde Guadalajara, Jalisco, México, y les recuerdo, nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz. Con todo mi cariño y respeto, Roberto Domínguez, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y comentar su ciudad. Su apoyo significa el mundo para mí. Que Dios los bendiga a todos.
Hasta la próxima, queridos amigos.